Porque hoy en la mañana el presidente dijo algo interesante en la conferencia relacionado con la Guardia Nacional. Según lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, los ministros de la Suprema Corte, tras declarar inconstitucional que la Guardia Nacional fuera operada por las Fuerzas Armadas, intentaron negociar con el presidente, como que se arrepintieron e intentan negociar con el presidente la fecha en la que va a entrar en vigor el tema. Literal. Quiero que ustedes escuchen cómo lo relató el presidente en la mañana, porque esto dice mucho, honestamente, dice mucho de los ministros de la Suprema Corte, que lejos de ser un ejemplo de una definición de una postura que defienden porque están perfectamente de acuerdo con que se tenga, en este caso, se declarara inconstitucional la Guardia Nacional, lejos de defender ese punto, intentaron negociarlo. No, hombre, qué gran ejemplo nos dan los ministros. Es que, ¿Qué va a cambiar con la resolución de la hasta Corte se ahora? arrepintieron ayer porque estaban muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. Pero ¿cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, En teoría sería un se proceso. arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, ¿sí? Nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. ¿Sí? Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrara en vigor después de enero? Sí, que querían, les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Entonces, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Y entonces cuando me enteré, ¿Ahí se lo dijo? sí, y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes. No quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes. Por ahí leí un comentario en donde decían que consideraban que esto podía ser algo normal porque se tenían que poner de acuerdo para las fechas por el asunto administrativo. Pudiera pensarse que sí, pero no, porque la Guardia, vaya, es justamente chamba de la Suprema Corte decir, a ver, si estamos hablando, es un poco también de lógica, si estamos hablando de tener que hacer una transferencia de recursos porque ya fueron depositados a la Guardia Nacional o más bien a la Secretaría de la Defensa Nacional para operarse para la Guardia Nacional, el gobierno tendría que regresar esos recursos, ¿no? Vaya, tendría que haber una devolución de estos recursos, un proceso administrativo y burocrático complicado, pero no imposible. Entonces tendrían que regresar estos recursos, se tendría que hacer un corte de caja, incluso una auditoría para ver cuánto se utilizó, cuánto no se utilizó, etcétera. Si ya está prácticamente todo ejercido, entonces va a haber problemas porque cómo los vas a transferir, o sea, vienen problemas, sobre todo, por ejemplo, con cómo les vas a pagar a los elementos de la Guardia Nacional. ¿Sabes? Que eso ya es un problema. Luego, quizás ese es el mayor problema, si somos más honestos, porque estamos hablando del el tema presupuestario, porque lo demás en realidad puede modificarse y decir, bueno, pues ahora es otra vez un mando civil, estamos en abril. En abril es cuando entraba en vigor esto, etcétera. Pero sobre todo es el tema de los recursos. Por lógica, si ya entraron en vigor esos recursos y ya están ejerciendo, tú como ministro de la Suprema Corte lo sabes.
tienes que tomar una decisión, decir, ok, vamos a dar tanto tiempo de prórroga para que en este tiempo se puedan hacer las adecuaciones necesarias, que la Secretaría de Defensa Nacional regrese el dinero a Tesorería para que Tesorería entonces se lo deposite a la Secretaría de Seguridad para que entonces ellos hagan cargo a partir de este mes. Eso es cuestión de la Suprema Corte, es cuestión de lógica. Lo han hecho en muchas ocasiones. Ellos deciden, no necesitan negociar con el gobierno federal. No es necesaria esa negociación porque ellos tienen la capacidad de tomar esas decisiones. Cuando estás viendo que lejos de quererla tomar, quieren sentarse a negociar, es porque algo está mal. O personalmente creyeron que debía permanecer la Guardia Nacional con la Defensa Nacional, pero como la ley de inicio, la ley de origen marcaba que tenía que ser con una Guardia Civil, entonces decidieron, vaya, pueden dar sus argumentos, pero no te retractas. Eso es lo que aquí está en cuestión. Entonces, bajo lo que habría dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a la ministra Piña, en otra edición de La ministra Piña y los casos de la Piña Real, le va a tocar unos añitos complicados, al menos año y medio complicado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La relación no es la mejor de todas, la relación no es la más tersa de todas, y con estas acciones, la neta es que es menos prometedor el escenario entre unos y otros.